Esta semana en la Cámara de Diputados se abre un periodo extraordinario para aprobar una serie de reformas que mandó la Presidenta de la República y conviene hablar un poco de ellas porque puta madre, sí son bastante agresivas y bastante preocupantes. Empecemos primero con una reforma que ha pasado medio desapercibida, pero que da pie a muchas interrogantes acerca del por qué. Es la reforma a la ley del Seguro Social y a la ley de lo que viene siendo los fondos de ahorro para el retiro, donde se establece una restricción para hacer o para poder hacer uso del retiro voluntario. Como ustedes sabrán, o para la gente que no lo sabe, tú puedes hacer retiro de tu Afore en determinadas circunstancias cada cierto tiempo, por matrimonio, por desempleo y, si no me equivoco, creo que por gastos funerales. Y opera tiene que pasar entre un retiro y otro, creo que cada 5 años. El argumento del diputado que promovió la reforma y que fue aprobada es que se ha detectado que ha habido empresas o despachos que cobran por simular una relación laboral donde te dan de alta con un salario mucho mayor al que tú tienes y luego ya tú solicitas el retiro voluntario. Entonces, obviamente, pues implica una comisión. Según esto, te cobran el 30% de lo que viene siendo el retiro. Entonces, que para evitar eso van a poner un mayor candado porque es un abuso a lo que viene siendo la ciudadanía. Aquí la bronca o la pregunta es, ¿y al gobierno qué le importa eso? Para empezar, al final de cuentas el Afore es dinero tuyo, o es dinero mío, o es dinero de los trabajadores, no es dinero del gobierno. Segundo, no es como que te pongan una pistola para que tú hagas un retiro voluntario. O sea, si a ti te interesa o a ti te urge, tú vas y obviamente sabes las condiciones, sabes que te van a hacer ese trámite, pero vas a tener que pagar un 30% por la cuestión de que te están simulando una operación donde tú ganas más de lo que normalmente ganas. O sea, realmente pues es una negociación mercantil. O sea, tú aceptas unas condiciones por algo que te va a beneficiar a ti al final de cuentas. Si bien es cierto que obviamente no dice la reforma cuál es la finalidad real, yo tengo dos teorías. La primera, que están haciendo esto porque según los datos oficiales del gobierno ha habido un incremento muy importante en cuanto a lo que viene siendo las solicitudes de retiro de ahorro voluntario en el último año. Es decir, se han disparado el número de retiros de las cuentas, en este caso del Afore. Y pues al final de cuentas es un indicador negativo de que o de la situación está del carajo o de que hay una necesidad mucho más apremiante en cuestión económica de lo que el gobierno está aceptando. La segunda, que no me sorprendería, es que al final de cuentas las Afores es un dinero del cual el gobierno quiere disponer desde hace rato. No es sorpresa ni es un secreto a voces, ya ha habido varias tentaciones o varias propuestas donde se quieren meter con la Afore de los trabajadores. Les recuerdo que ya fueron por lo que viene siendo el dinero del Infonavit, que se lo dejaron totalmente a disposición del director de Infonavit, que para hacer vivienda social, pero que vamos a ver en unos años que va a ser un completo fracaso, porque esto ya ocurrió antes, en los 70 y en los 80, y llevó a la quiebra del instituto. Pues bueno, lo de las Afores igual, es un dinero que ahí lo tienen y es un dinero que tarde o temprano van a querer ir por ellos, está cantadísimo. Entonces, pues no les conviene que exista esa facilidad para hacer ese tipo de retiros, y por eso pusieron ese candado, porque en un futuro, nada les cuesta, tienen mayoría calificada en el Congreso, en un futuro buscar una reforma donde se pueda hacer uso de esos recursos. Ahora, eso es la punta del iceberg. Viene lo más problemático, que fue lo que se discutió y se aprobó el día de ayer. Se viene lo que viene siendo una nueva CURP, o sea, una nueva clave única de identidad poblacional, pero el problema con esta nueva CURP es básicamente que va a contener toda tu información, incluidos los datos biométricos. O sea, no solamente lo que ya la CURP o el INE tienen, tu nombre, tu domicilio, lo que viene siendo el lugar donde resides, etcétera, sino también cuestiones ya más delicadas como lo relacionado a la iris de tu ojo, las huellas dactilares, etcétera.
Es cierto que algunas dependencias lo tienen, pero son para fines muy específicos, o instituciones privadas. Por ejemplo, los bancos, pues obviamente tienen nuestras huellas digitales, pero el acceso a la información o al resto de la información no la tienen. Tienen siempre que pedir el acceso por conducto del INE, que hasta la fecha ha cuidado bastante bien los datos biométricos. La idea con la CURP es básicamente que todos los datos personales como biométricos del gobernado estén en ese documento. Ahora, la problemática con la nueva CURP son dos cosas. Primero, va a estar en un sistema centralizado toda nuestra información, domicilio, lo que viene siendo RFC, la CURP, datos biométricos, etc. Y va a ser obligatoria para cualquier trámite que nosotros vayamos a hacer, tanto gubernamental como privado. Esa es la bronca. O sea, no solamente son trámites que se vayan a realizar ante dependencias públicas, sino también muchos trámites que se puedan realizar ante lo que viene siendo privados, como operaciones comerciales. Ahí es lo delicado de la reforma. Por un lado, el gobierno básicamente va a saber absolutamente todo lo que tú hagas. Es decir, qué haces, cómo gastas tu dinero, dónde estás, qué tipo de actos comerciales haces, qué tipo de trámites haces, etcétera. Y eso es muy delicado porque básicamente el gobierno va a tener un control total de lo que viene siendo tu actividad y hasta tu vida privada. Ahora, el otro problema es, aparte del control que va a tener el gobierno, es precisamente qué gobierno tenemos. Uno de los problemas que Morena tiene es que busca ahorros donde no debe haber. Y una de esas cosas es en la cuestión de la seguridad de la información. A López Obrador le hackearon el portal del SAT, el portal de la Secretaría de Energía, el portal de Semarnat, los portales de Pemex, incluso hasta los chantajearon con devolverles la información previo pago de lo que viene siendo millones de dólares por eso. El portal de lo que viene siendo la Coespris, le sacaron la información a Sedena. O sea, es un gobierno que la seguridad informática, como no genera votos, como no genera ganancias, no le importa. Entonces, ¿ustedes creen? A mí se me hace muy complicado que logren hacer una plataforma nacional con toda la información de los mexicanos en relación a sus datos personales y a sus datos biométricos. Pero la bronca es esa, que lo intenten hacer, que sea muy deficiente esa plataforma y que cualquier hacker se meta, vulnere la misma y terminen los datos en el mercado negro. Esa es la bronca. Ahora, ya les pasó. En la Ciudad de México hicieron eso y terminaron más de 6 millones de datos de diferentes personas. Bueno, terminaron datos de más de 6 millones de personas que vivían en la Ciudad de México filtrados en el mercado negro. ¿Qué les hace pensar que no va a pasar eso a nivel nacional? Sobre todo porque este gobierno no es muy diligente en cuestión de la seguridad informática y lo que es el resguardo de información. Esa es la bronca que hay. Ahora, también lo que se viene en juego es que quieren crear una especie de padrón nacional donde se junte toda la información que hay de nosotros en las diferentes dependencias públicas. Es decir, lo quieren concentrar todo. La información que maneja el SAT, la información que maneja el INE, la información que manejan los bancos, la información que maneja el IMSS, etc. Se supone que esto lo quieren ligar con lo que viene siendo la CURP, para, en teoría, saber cuándo hay un movimiento de la CURP y eso facilitar lo que viene siendo la búsqueda de personas desaparecidas. Esa es la idea. En la práctica, pues básicamente no ayudaría mucho eso y se crea o se abre lo que viene siendo un factor muy peligroso, que es, como ya mencioné, el rastreo del gobierno de la actividad de ciertas personas. Al estar toda la información concentrada en un solo padrón y estar ligado a lo que viene siendo una CURP, que la tienes que utilizar en prácticamente casi todos lados, pues básicamente el gobierno va a saber qué estás haciendo, dónde estás, con quién te juntas, o sea, etcétera. La idea, si alguno de ustedes ha leído 1984, el libro de George Orwell, pues básicamente es eso. De nuevo insisto, se me hace muy complejo que lo hagan. No tienen el personal y sobre todo los recursos para eso. Pero la bronca está en que lo intenten implementar, va a salir mal, va a salir deficiente y va a ser un mercado de oportunidades para personas, en este caso, que trafican o lucran con lo que viene siendo la información. Luego está la cuestión del acceso a dichas plataformas. Tanto la plataforma, el
tema nacional que va a englobar toda la cuestión de la información de los mexicanos, como el padrón de los datos biométricos. Aparte de que no se permite, o de que muchas cuestiones no van a estar sujetas a control judicial, la bronca es que se permite a los gobiernos de los estados y de los municipios acceder a ello. Y ahí entra otro problema. ¿Cuántos municipios no están cooptados por el crimen organizado? Podríamos más bien contar con los dedos cuáles no. Casi todos los municipios tienen fuertes nexos con el crimen organizado. Ustedes imaginen el peligro de que ese Sistema Nacional de Información puedan acceder a autoridades municipales y estatales también. O sea, muchos gobiernos estatales están coludidos con el crimen organizado. Ese es otro riesgo que también la reforma no contempla. Como ya han dicho varias personas, de nada sirve que la ley dice se prohíbe hacer uso si no hay mecanismos para verificar eso. Y el mecanismo por excelencia era que toda esa información estuviera resguardada por instancias o dependencias específicas, por ejemplo el SAT, el INE o el INAI, que lo eliminaron con la reforma. Distancia 1 kilómetro, duración 11. Y que la autoridad judicial o el Ministerio Público solicitara el acceso a esa información previa autorización de un juez. Esa era la fórmula en este caso para proteger tu información. Ahora ya no hay eso. En algunas de dentro de todo esto de la reforma, en algunas disposiciones no se requiere autorización judicial y en otras sí, pero aquí entra el segundo problema, la elección al Poder Judicial. ¿Ustedes creen que los jueces van a decir que no? Si la mayoría son profines al gobierno, es obvio que no. Entonces, ese es el otro problema que hay con la reforma. Luego, viene otro. Se crea lo que viene siendo, desde tiempos de Calderón, el gobierno trae la idea de solicitar un padrón nacional de teléfonos móviles, el famoso RENAPO. A Calderón se lo batió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la Corte le llegó a comentar que no existían los suficientes argumentos para que el gobierno tuviera un control así. Además de que ponía en grave peligro la seguridad de la población por posibles filtraciones, por un exceso de abuso. Todo lo que llegó a manejar la Corte aplica perfectamente para los padrones que quieren hacer ahora. El Sistema Nacional de Información y el padrón utilizando la CURP. Pero también ese fue el argumento que se utilizó para echar atrás al RENAPO. AMLO lo quiso volver a implementar, se lo volvió a batear la Corte. Van otra vez por ese tercer intento. La Corte les irá a decir que no, lo veo difícil por la cuestión de que llegan pura gente afín al gobierno. Pero es lo mismo, o sea, es una estupidez tratar de pensar que el crimen organizado va a tener registrados sus teléfonos celulares. Y sobre todo con las formas actuales de poder sustraerte esa obligación. Hay varias formas en las cuales tú puedes hacer operaciones con los teléfonos celulares sin la necesidad de estar registrados. Entonces, realmente eso más bien es para un control poblacional, no para combatir el crimen organizado, porque el crimen organizado no se va a ajustar a eso. No van a ir y, sí voy a registrar mi teléfono. No, o sea, simplemente robo el celular de alguien, duplico lo que viene siendo el teléfono celular, hago una operación tecnológica para evitar el rastreo, o sea, hasta utilizo una VPN diferente. O sea, eso lo único que va a generar es, de nuevo, arbitrariedad. Y pues básicamente un control poblacional. O sea, pensar que eso va a ayudar a combatir el crimen organizado es francamente una estupidez, porque el crimen organizado no se va a ajustar a esas reglas. Lo más, han hecho, o sea, llevan 2 días aprobando puras cosas súper peligrosas. Pero para mí lo más delicado es precisamente lo relacionado con SEDENA y la Guardia Nacional. Dentro del catálogo de reformas están aprobando lo que viene siendo las actividades de espionaje e inteligencia de SEDENA sin la necesidad de solicitar autorización judicial. Ya habíamos tenido ese antecedente con el sistema Pegasus, que el Estado de Israel se lo vendió al Estado mexicano con la condición de que lo utilizara para combatir el crimen organizado. ¿Qué hizo el gobierno? Empezó a espiar a opositores y a periodistas. Al final de cuentas no hay certeza de que se haya dejado de utilizar. Lo más seguro es que se siguió haciendo uso de eso, pero ahora lo están legitimando. Entonces, la bronca que tenemos es de que ahora va a tener SEDENA facultades para poder espiar o para poder monitorear a gente, y utilizando también los propios datos contenidos en la CURP, contenidos en el Sistema Nacional, contenidos en el Padrón Nacional de celulares o de números telefónicos. Entonces,
Pues la cuestión es qué control hay. Le estás abriendo la oportunidad a una dependencia militar de que haga actividades de espionaje y espionajes de seguimiento de personas. Esto va a poder disminuir el crimen organizado, francamente lo dudo, porque el crimen organizado se tiene que combatir de otra forma, no así. Un detalle más, van a permitir que miembros de la Guardia Nacional puedan participar en procesos electorales con una licencia, y si no pierden, y si no ganan, pues vuelven otra vez a sus posiciones. Hasta cierto punto esto ya la Constitución lo permite con los 90 días, con solicitar durante 90 días antes de la elección, lo que viene siendo la licencia para poder competir en cargos públicos. Lo que no se entiende es cuál es la necesidad de seguir permitiendo que el ejército se meta más en temas políticos. Yo no sé si el oficialismo entienda la dimensión de lo que están haciendo. Ya de por sí, la seguridad estaba hipermilitarizada, o básicamente la seguridad está en manos del ejército, pero no se esperaba que Morena le cediera el control de demasiadas cosas. A López Obrador le podemos criticar muchas cosas, pero lo que sí nunca demostró, o lo que nunca dio a entender durante toda su campaña, es que le iba a ceder demasiado el control del país al ejército. Hoy en día el ejército maneja la seguridad, reparte libros, construye hoteles, tiene lo que viene siendo el Tren Maya, tiene una aerolínea, tiene negocios. O sea, el ejército no está haciendo funciones del ejército. El ejército está de empresario, contratista, proveedor, etc. Y eso es pésimo. Darle funciones al ejército que no hace siempre da pie a que en algún momento el ejército se te pueda voltear. Yo no sé si los diputados y senadores de Morena entiendan la barbaridad que están haciendo. Digo, o sea, ahorita, entre lo que viene siendo que nos siga gobernando un civil y que el día de mañana nos gobierne un militar, la diferencia es nada. ¿Cuál es la necesidad de permitir que siga pasando eso? Yo no sé la verdad cuáles sean las razones. Yo no sé si Morena está entendiendo el pedote en el que se están metiendo, porque al final de cuentas, pues ellos son políticos. Pero los militares son militares. Y los militares, cualquiera que se entienda de historia, va a ver que los militares no lo sacaron del poder, como sucedió en Sudamérica por las malas, o mediante manifestaciones, o lo sometieron a juicio. No, los militares cedieron el poder a la ciudadanía civil. Fue una entrega del poder gradual. O sea, fue poco a poco. Ahorita se los están volviendo a entregar. Y créanme, cuando gobernaron los militares, no es como que nos haya ido muy bien. Porque los militares tienen una forma de pensar muy diferente. Están sujetos al orden castrense. Es otra forma de ver las cosas. No es como un civil. Entonces, todo este tipo de cosas, pues básicamente da pie, ya no digamos a que pase algo muy grave en el futuro, da pie a un mayor corrompimiento de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tienen que andar soldados o generales o coronales haciendo actos de campaña? Ellos son soldados, ellos son miembros del ejército, ellos son miembros de las Fuerzas Armadas. Ellos básicamente sus funciones son otras. Por eso se hace una distinción entre el factor civil y el factor militar. Pero pues bueno, estas han sido las cosas que han pasado. Veremos cómo las ajustan, cómo las implementan, pero la cosa, la verdad, no pinta nada bien con estas reformas.